mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tu vida
donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que el Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sigue orando, dile: Señor, llamamos a los predestinados en el nombre de Cristo Jesús. La palabra habla de una predestinación, hermano, y Dios me decía: escucha esa palabra, iglesia, recíbala en el nombre de Jesús. En su boca está la creación. Usted, mientras usted confiese, mientras usted ore y se ponga de acuerdo con la palabra de Dios, usted va a empezar a crear, porque la gente, Dios me hacía sentir, y esta palabra me decía: en su boca está la creatividad. En su boca está la creatividad. Por eso llamamos a las almas que han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que se unan a nosotros en adoración, para que se unan a nosotros en la alabanza, para que se unan a nosotros en la palabra, para que se unan en nosotros en el fuego del Espíritu Santo.
Recuerda, iglesia, que mientras nosotros estamos pensando en cómo la palabra dice que todo lo que Dios envía fue predestinado desde antes de la creación del mundo. Usted y yo fuimos predestinados antes de estar en este lugar adorando su nombre, antes de estar predicando, antes de nosotros pensar si podíamos. Ya nosotros habíamos sido predestinados para este momento, para esta generación, para esta temporada y para anunciar el evangelio del reino a esta generación, el evangelio de poder, para decirle a la gente, para decirle a la atmósfera, Cristo vive, Cristo viene, para hablarle a los predestinados. Yo le hablo en el nombre de Cristo Jesús a los predestinados para que se levanten en el poder del Espíritu. Padre, hablo a las almas en el nombre de Cristo Jesús. Hablo a las almas que un día creyeron, hablo a las almas que todavía no habían creído, a las almas que estaban dudando de su salvación. Las llamo en el nombre de Cristo Jesús para esta atmósfera. Las llamo a los adoradores, llamo a los intercesores, llamo a las mujeres y hombres de guerra, llamo a la gente que va a creer lo que Dios dijo en su palabra, llamo a la gente que va a empezar a llamarle a las cosas y va a empezar a ver que sucedan. Llamo a la gente que tiene un propósito, llamo a la gente que tiene un llamado, llamo a la gente en el nombre de Cristo Jesús. Le hablo a los espíritus, le hablo a la carne, le hablo a las almas. Levántense en el nombre de Cristo Jesús. Levántense. Me pongo en la altura del profeta Ezequiel a llamarle a los huesos secos. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompe la persecución. Le llama a los huesos secos, ejército del Dios viviente, que un día vivió pero que hoy no estaba viviendo. Levántense en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le hablo al ejército de los vivientes. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, la envío por los aires, la envío por las cuatro partes de la tierra, la envío en el nombre de Cristo Jesús. Envío al jinete del caballo blanco, envío al jinete que tiene la espada, que es la palabra de Dios. La envío por la tierra, porque ya fue enviada por toda la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, enviamos la palabra por toda la tierra a recoger al remanente, a recoger la iglesia de los últimos tiempos, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le llamo a las cosas que no son para que sean en tu nombre. Le llamo a todo lo creado, le llamo a las criaturas, le llamo a la creación, le llamo a todo lo creado sobre la tierra. Suéltate en el nombre de Cristo Jesús. Suéltate de aquello que te estaba atormentando. Suéltate en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra sobre los cuerpos enfermos. Envío la palabra sobre las mentes débiles. Envío la palabra sobre las rodillas que estaban tambaleándose. Envío la palabra sobre los muertos que estaban, los muertos vivientes. Envío la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra por el poder de la sangre del Cordero. Envío la palabra sobre el territorio de Campeche. Envío la palabra sobre México. Envío la palabra para que se levanten los predicadores. Envío la palabra para que se levanten los hombres y mujeres de guerra. Envío la palabra para que los profetas profeticen. Envío la palabra para que se levante el valle de huesos secos. Envío la palabra para lo que se había secado comienza a reverdecer. Envío la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra por el poder que me fue dado. El poder que me dieron el día que me crearon, el poder que me dieron el día que me formaron del polvo. Envío la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Así mismo atamos todo espíritu de confusión. Todo espíritu de confusión lo ato en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, atamos al espíritu de confusión, al espíritu de división, al espíritu de murmuración, al espíritu que trata de engañar los corazones. Los atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y los lanzamos al fondo del abismo, que ahí es donde pertenecen, y desato en cambio vida, desato libertad en los corazones, desato esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y me pongo de acuerdo con esta palabra. Espíritu Santo, muévete con libertad. Ya empezaste y yo creo que, como dice la palabra, la obra que tú empezaste la terminarás.
Ya empezaste y el fuego está encendido. Solo necesitamos meterle más leña en iglesia, en adoración, en alabanza, en conducta, en amor, en misericordia. Porque Dios mira el corazón, mi hermano. Dios no mira nuestro exterior. Dios mira el corazón del hombre, dice la palabra. Y gracias, dígale, porque Dios nos mira directito al corazón. Dios puede sentir el corazón de cada ser humano en la tierra y decir: tu corazón me agrada, tu corazón me agrada, y yo quiero que se levanten los hombres de los cuales yo pueda decir: ese hombre es conforme a mi corazón, como lo fue David. Ese hombre, esa mujer es un hombre y una mujer conforme a mi corazón. Es un hombre y una mujer que obedece lo que le digo. Es un hombre y una mujer que ama mi casa, que ama mi adoración, que ama mi trono, que ama lo del cielo en la tierra. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Gracias, Espíritu Santo, muévete con libertad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy la libertad total y absoluta, porque del Padre es el reino, la gloria, el poder, la majestad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús desatamos ángeles de guerra en este lugar. Créalo, iglesia, créalo. Desatamos ángeles guerreros para pelear contra esos demonios que están haciéndole la guerra a esta generación. Desatamos ángeles de acuerdo a la jerarquía necesaria. Desatamos ángeles de guerra. Desatamos arcángeles. Desatamos querubines. Desatamos serafines. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que vienen a pelear al lado nuestro, que vienen a encarcelar, atar, amarrar a todos esos espíritus que están matando a esta generación, que vienen a hacer la guerra en contra del enemigo y a favor de su iglesia. Padre, desatamos ángeles en este lugar, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y declaramos tu favor y tu gracia por medio de la palabra. Y todos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un poderoso amén. Y dele una ofrenda de aplausos al que vive. Tome su lugar. Dele una ofrenda de aplausos al que vive. Tome su lugar. Y no se me desconcentre, porque voy viendo seguimos orando, que las almas siguen liberándose, siguen desatándose las almas a causa de la oración. Ya ven que es bueno seguir orando. Sigo viendo mujeres que llegan quebrantadas, que están viviendo un espíritu de depresión, o creemos que estaban viviendo, ya no, pero vemos cómo el poder de Dios toca a esa persona, y cuando la persona dice: parece que me andaba siguiendo, o parece que le contaron mi vida. Por eso le voy a dar una pauta. Cuando usted traiga a alguien, cuando salga de este lugar, dígale: el pastor, yo no le conté nada. Es el Espíritu de Dios que te conoce y sabe lo que tú necesitas o lo que tú estás viviendo. Porque parece que cuando predicamos me da risa muchas veces y me río. Dirán que la gente puede decir que el pastor me está tirando una indirecta. Yo no les tiro la directa, que es la palabra de Dios. O parece que él me conoce, me vio, o alguien le ha de haber contado mi vida. Todo puede pensarse, pero a veces lo que no se piensa es que es el Espíritu de Dios que te escanea el corazón. Dice que Él escudriña, o sea, Él busca lo más profundo del corazón de Dios. Incluso el corazón de Dios Él lo escudriña. Él sabe quiénes somos, sabe lo que hablamos, sabe nuestro acostar, sabe nuestro levantarnos, sabe todo el Espíritu Santo. Es por eso que dice la Escritura, igual que cuando hay una persona que está haciendo lo malo, no se acerca a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice: si esta persona alcanza a llegar a ese lugar, alcanza a liberarse, alcanza a adorarse, mete en la adoración, la persona va a empezar a ser libre. Y es lo que al enemigo no le conviene, que la gente sea libre. Pero nosotros seguimos orando por las almas, porque estamos viendo cómo Dios lo está haciendo. Y esa es la victoria, como dice la Escritura, que más gente conozca a Dios. Eso es lo que dice la palabra, que recibimos gratis, tenemos que darlo gratis, de gracia. Entonces le adelanto, el día jueves vamos a cambiar el programa por esta semana nada más. Les esperamos en la cena mexicana. No me vaya a salir usted, porque ahorita vamos a descifrar unos enigmas acá medios raros que la gente anda diciendo que estamos haciéndolo. No, vamos a convivir, vamos a celebrar un cumpleaños y vamos a convivir con un rico pozole. Si a usted le gusta el pozole, no vaya nada más por la comida, vaya también por la palabra. Vamos a celebrar. Así que el 16 por lo general no hay clases. Vamos a cambiar el programa. El miércoles nos vemos acá en la intercesión, y el jueves, que se hace acá, como es 15, lo vamos a hacer allá. Vamos a reunirnos nuevamente en una fiesta, vamos a convivir como iglesia, vamos a seguir
seguir algo que yo he entendido, que nosotros vamos a llevar a la gente a la liberación cuando le transmitamos lo que somos. Cuando le transmitamos, que digan ellos, es que estás, por eso habla a la persona, acérquense a los jóvenes. No está la persona por ahí sentada en el rincón y nadie le habla. Y nadie se acerca. Y nadie va y por lo menos, aunque te esté llevando la trampa, le pelas el diente y le dices, esa es la victoria, porque de eso te voy a hablar hoy. Entonces esta semana, primero Dios mediante, nos estamos viendo el miércoles acá. Vamos a cambiar el programa, en lugar de jueves, miércoles, y allá en lugar de miércoles, jueves. Es decir, este miércoles la intercesión acá, no vaya a creer que se suspende, no. Yo se lo he dicho, el reino de los cielos de verdad no descansa. Cuando el diablo nos quiere destruir, el Padre manda ángeles. Y dice mucha gente que los ángeles, gente que ve esa dimensión más, que los ángeles siempre están dispuestos a pelear por nosotros, nada más que ellos están esperando la orden. Cuando usted empieza a creer y a confesar y a ponerse de acuerdo con la palabra, los ángeles empiezan a ejecutar una acción. Pero mientras, los ángeles no pueden ir peleando, rompiendo cadenas. Dice por allá una predicadora que entre ella veía el mundo espiritual, le hablaron los ángeles y le dijeron muchos, en este año 2022 ha sido el año donde más nos han usado los humanos en la tierra. Los otros años como que no los tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque la guerra, mientras más pasa el tiempo, los días son acortados. Mire, ya hoy es domingo otra vez. Parece que fue ayer domingo, parece que pestañamos y ya otra vez es domingo, se fueron los días rápido. Y esa persona dice, los ángeles son usados más hoy. ¿Por qué? Y si usted dice, si son más usados, la lógica es porque la guerra ha arreciado. Es porque el diablo y sus ángeles caídos están arremetiendo en la lucha final contra la humanidad. Y es por eso que el Padre dice, necesito que la gente capte lo que dice Hebreos, que dice que los ángeles están al servicio nuestro, que los ángeles son para nuestro uso, escúchelo, para nuestro uso de acuerdo a los propósitos del cielo. Por eso declaremos siempre presencia de ángeles donde andemos. Y entendamos qué sucede, entendamos que algo empieza a cambiar. Entonces nos vemos el jueves, Dios mediante allá. Inviten a alguien a una cena mexicana, pozole, algo vamos a compartir allá. Y vamos a compartir igual, ya se lo digo de una vez, un pastel por el cumpleaños de mi primogénito, que es el 14, pero se lo vamos a celebrar, vamos a aprovechar. Aprovechando que la Escritura dice que no desperdiciemos los tiempos. Entonces eso sería uno de los anuncios. La otra, la siguiente semana, y le voy a contextualizar en esto, el día de la vigilia va a ser acá. El día de la vigilia vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero contextualizarle porque me decía una persona, pastor, pero yo iba a tomarla y una hermana me dijo que yo no podía. Escuche, entendamos de qué se trata, se lo explico rápido. El primero en instituir la Santa Cena o la Cena del Señor fue Moisés antes de salir de Egipto, aquel día cuando mataron al cordero y celebraron la Pascua. Mataron un cordero. El segundo en que lo hace, porque él era judío, como dice el Evangelio de Juan 4:22, que la salvación viene de los judíos, fue Jesucristo. Cuando reunido en la mesa se sentó con sus apóstoles, también llamados discípulos, y les dijo una palabra. Escucha, hermano, les dijo una palabra. Usted dice, pastor, yo no me la sabía así, yo me sabía que 5 por 4 eran 28. Escuche esto, yo se lo voy a poner que 5 por 4 son 20. Mire esto, Cristo se sienta en la mesa y usó una palabra muy enfática. Dijo, hagan esto en memoria de mí, en mi memoria. Y le tengo otra noticia, que también se lo dije una vez a la iglesia cuando la empezamos a tomar de aquel lado. No, pastor, pero es que no, es que yo estoy en pecado. Bueno, si tú pecaste hace un minuto y hoy te arrepientes y tomas la Santa Cena, tu cuerpo se sana, tu mente se sana y hasta te puedes liberar tomando la Santa Cena. Escuchen, Cristo dijo, haced esto en mi memoria, y lo vamos a volver a hacer todos juntos allá cuando estemos en el reino, y lo vamos a hacer en memoria de él. Luego Pablo regaña a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto tenía un problema. Es decir, los corintios tenían un problema. Mire, usted no diga, ay, pastor, es que usted no sabe de dónde yo vengo. Mire, la iglesia de Corinto tenía un problema. Eran pleitistas, eran celosos, eran contenciosos. Pablo dice, me parece, eran que tenía uno la mujer de su papá, su madrastra, por así decirlo. Y ellos empezaban a tomar la cena del Señor, pero Pablo los regañó, y es donde viene la parte que agarra a la gente de la religión nada más para decir como un dogma, no lo hagas. Y te están quitando la bendición de que tú seas libre, de que tal vez ese día que tomes la Santa Cena que diga, Señor, tomo esto en memoria de ti, tu carne, tu sangre. Y en cuanto entra a tu cuerpo,
Yo escuché un testimonio de una hermana, del pastor Joseph Princes, creo que es de por ahí de Filipinas. Dice el hermano, me testificaba una persona, se lo tengo que decir, una hermana que no se congrega porque es de otro país, por televisión veía nuestros programas, y un día que estábamos tomando la Santa Cena, a ella le habían diagnosticado un cáncer ya agresivo, y ella nos da el testimonio, pastor, la quinta vez, mire cuántas veces había tomado esa mujer ya la Santa Cena, la Cena del Señor. La quinta vez que tomé la Cena del Señor, sentí algo, como que algo cambió en mi cuerpo, y voy donde el doctor y me dice, señora, ¿qué le pasó? Usted ya no tiene cáncer, usted su cuerpo ya está limpio. Entonces está entendiendo que es una bendición la Santa Cena. Está entendiendo que la gente que dice que no la debe de tomar porque le dice, usted está en pecado, ¿y cómo lo sabes? Vives conmigo. ¿Y cómo sabes que si yo no me arrepiento ahora, como el ladrón de la cruz? ¿Se acuerda que el ladrón de la cruz le bastó un minuto o un instante para decir, Señor, acuérdate de mí cuando usted, y Cristo le dijo, desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso? El paraíso no es lo mismo que el cielo. Acuérdense, cuando hablamos de paraíso nos podemos referir al Edén que estaba aquí en la tierra. Que no es, escúchenme, esos locos que dicen que ya lo encontraron, es mentira. El paraíso en sí es una dimensión sobrenatural de lo espiritual que es invisible, que no se puede tocar. Por eso cuando haya gente que le diga, en Mesopotamia encontraron el Edén donde estuvo Adán, es mentira. El Edén no es físico, el Edén era un lugar espiritual. Por eso yo le decía anoche a la iglesia que usted debe saber que la dimensión en la cual nos crearon no era la dimensión de la carne. No era la dimensión que hoy domingo no quiere escuchar, no quiere sentar, no quiere levantarse. Adán es más, escúcheme, Adán sí descansaba, la palabra dice que dormía, pero Adán tenía un privilegio, que él estaba dentro de un lugar creado perfecto. Un lugar donde él, escúcheme, los ángeles subían y iban. ¿Por qué creen que Dios asignó querubines? No asignó ángeles ni arcángeles. Dice la Escritura, mire esa característica de los querubines. Dice que él, cuando ellos pecan y desobedecen, dijo, voy a poner a un querubín con una espada de fuego que se esté revolviendo, para que no sea que ellos ahora echen mano del árbol, el diablo vuelva a venir a tentarlo y sea peor el asunto, que ya sean eternos los hombres y ya no muera el pecado que concibieron en su carne. Entonces puso un querubín, dice, que cuida hasta el día de hoy espiritualmente el árbol. Mire esta palabra, el árbol de la vida. Y se nota que también, usted ha notado cuando lee Apocalipsis, que dice que el que venciere, le daré del árbol de la, como dice el ángel, de que ese árbol existe, hermano. La iglesia dice, no, es que eso ya hasta se pudo, si ese árbol existió, ya a lo mejor hasta lo cortó un carpintero para hacer sillas. No, está hablando todo lo que la Biblia habla, Andrés, es espiritual, es algo que está en el mundo invisible. Es más, ya bajó. No lo vemos hasta que se empieza a materializar en el mundo natural. Entonces Pablo empieza a regañar a la iglesia, hermano, en Corintios, y les dice, mire, ustedes cuando toman la Santa Cena, y es lo que la base que agarra mucho, por eso Pablo le dice, unos ya duermen y otros están enfermos por tomar la cena indignamente. Pregúnteme, pastor, ¿a qué le llamaba Pablo? ¿Por qué estaba regañando a su iglesia? ¿Por qué la instituyó? Aunque Cristo es el dueño de todo. Porque Pablo claramente, les voy a dar los pasajes el día de la vigilia, porque vamos a tomarla. Lo iba a hacer hoy, ayer allá y hoy acá, pero dije, no, mejor la siguiente semana, el sábado, durante la vigilia, Dios va a hacer algo poderoso. Dios va a hacer algo poderoso en la vigilia. ¿Sabe qué me dijo Dios? No pares en la vigilia porque el fuego ya se encendió y van a empezar a experimentar el poder de Dios de una manera diferente, como la gente no está acostumbrada. Las lenguas se van a desatar, los milagros van a empezar a suceder, las almas van a empezar. Dios me dijo, escuche esto. Tan pronto yo me bajé allá, Dios me habló rápido y me dijo, pum, diles que en su boca está la creación. ¿Cómo? Que mientras más ellos oren, usted se une con nosotros en oración por las almas empiezan a haga de cuenta como eso que pasa en las películas, como en el rapto que pasa, que se los lleva. Aquí va a ser al revés. Usted está orando y cuando de repente ya un alma se concibió. Usted está orando y otra alma se concibió. Otra alma, y después estamos muchos adorando a Dios. El fin es que el evangelio del reino crezca la palabra y la gente se salve. Entonces Pablo le dice a la iglesia, el problema que tienen ustedes es que toman la cena indignamente. Dice, Pablo le llama ya las fiestas del amor, o las fiestas de amor. No vaya usted a creer que cuando Pablo dice ahí en la Reina Valera 1960 las fiestas de amor, se refiere a que todos andan disfrazados de Cupido con un arco y una flecha.
Pablo habla de las fiestas que se celebraban en Israel, la fiesta de Pentecostés, que es la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, la fiesta ¿cómo se llama? De la Pascua, la fiesta de todas las fiestas que celebran en Israel. Pero Pablo regaña a la iglesia hablando de la cena del Señor porque les dice, unos agarran y llegan, cosas que no debemos de hacer, y se sientan y se comen todo lo que llevan, dice Pablo, o sea, son egoístas. Van a celebrar la fiesta de la cena del Señor y llevan su comida. Supongamos usted trajo pollo frito, y yo lo he visto, mi hermano, es duro eso. Un día fuimos a un lugar por Escárcega y llegamos a un lugar y nosotros no llevamos nada y otras personas llevaron, y esas personas se comieron todo lo que llevaron. Y es feo. Uno no dice, ay, no me quiere. No, porque tu corazón es otra historia. Tú entiendes que cada quien da lo que tiene y no puedes obligar a la gente a otra cosa. Entonces los corintios llegaban y se comían todo lo que llegaban y se emborrachaban. Pablo les dijo una palabra muy fuerte, le dijo, mejor prefiero que se queden en su casa y no vengan a la casa del Señor a estar de dragones y no compartan, así les digo, y a emborracharse, así le dice Pablo, porque agarraban la cena del Señor como un pretexto para emborracharse. Un poco de vino, un poco de vino. Y ahorita me va a entender a qué me refiero. Todo lo que está en la Biblia está escrito porque es importante, ¿eh? Lo que no está escrito no es importante. Y hoy le voy a hablar del aguijón de Pablo. ¿Se ha dado cuenta usted? Acompáñeme a 2 de Corintios, segunda carta, precisamente de esa iglesia que Pablo le escribió a esa iglesia. La primera fue en la segunda. 2 de Corintios 12, verso del 1 en adelante. Y ahorita vamos a entender algo que se ha dado cuenta. Yo me doy cuenta. La gente dice, ¿y cómo habrá pecado? ¿Y cómo? En lugar de que usted vea cómo pecó el apóstol, mejor ore por el apóstol. En lugar de que usted vea cuál es su debilidad, cuál será. Estoy seguro que es el pastor. No, punto de yo no creo. Dice, bueno, usted no cree, pero la palabra se llama gracia. ¿Escuchó eso? La gente, usted le ha pasado, ¿ya está allá? Amén. 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 1 en adelante. Vamos a establecer esta palabra en los corazones hoy. ¿Se ha dado cuenta, iglesia, antes de entrar a este texto, a esta enseñanza del apóstol Pablo, que mucha gente hoy todavía se sigue preguntando cuál era el aguijón de Pablo? ¿Se ha dado cuenta? Mucha gente dice, y todavía no lo descifran porque es un enigma. ¿Cuál sería? ¿Será que le gustaba ver pornografía? El problema con su mujer no creo, porque Pablo tenía un don, él mismo lo dice en la escritura, que era el don de la continencia. Él no necesitaba mujer, él estaba solo porque Dios le había dado ese don, o sea, esa capacidad de no tener mujer. Eso le deja dado a cada quien, eso no es lo que nosotros decidamos. Dice Dios le dio, no dice él quiso, porque si él hubiera querido estuviera como aquel lugar donde se hacen los votos, que creo que le llaman celibatos, no, algo así, no recuerdo. Y ya de repente anda como que la mano y como que él la viola, porque nosotros no fuimos diseñados. Es a quien Dios se lo da, ¿me entiende? Por eso a Pablo le dieron ese don. ¿Qué es un don? Una capacidad. La palabra don significa capacidad. Por eso dice, a los hombres dio dones. A mí me dio Dios capacidades. A cada uno de nosotros nos dio el hablar en lengua, el interpretarla. Son capacidades del Espíritu. Entonces, la gente se sigue preguntando cuál era el famoso aguijón de Pablo del cual hoy vamos a hablar, pero se les ha olvidado una palabra que Dios me hablaba anoche mientras yo compartía esto, mientras yo meditaba en esta palabra. Me decía, no se concentren en el aguijón. ¿Te das cuenta que la gente se concentra más en la falla, en el pecado, que en mi gracia? La gente comete un error, le decía a una hermana anoche, y se centra en el que ya fallé, ¿y ahora qué sigue? Dios te dice, confiésame tu pecado y apártate y ven a mí y vas a aprender. Yo le dije esta palabra, ¿por qué usted cree que la Escritura dice, hermano, el justo caerá 7 veces, pero se levantará? Escuche esa palabra, se levantará. Para que algo se levante, primero tiene que estar en el suelo. Usted me va a decir, pastor, eso es lógica del Espíritu, tal vez porque hay la lógica natural. Si dice el justo caerá, quiere decir que vamos a caer. El problema no es que caiga, el problema es que te quedes en el piso o que te enamores de esa caída, que tú digas, es que el Señor te volvió a fallar, y ya se agarre como un pretexto. Pero la gente se sigue preguntando cuál era el aguijón de Pablo, y nadie hasta hoy lo dice. Yo le digo a mi esposa, pueden predicar. Ahorita me venía haciendo unas preguntas y le di la respuesta con gracia de parte de Dios, y me decía, ¿cómo están las redes sociales? Me hacía esto, ¿no? Es que una persona compartió un San Juditas y una imagen, etcétera, y
de repente le dijo otra persona, y entonces ¿por qué Apocalipsis dice, y esta copa, cuando el ángel vacía la copa a la tierra, la copa del aire, dice, y estas son las oraciones de los santos? La persona le digo, el problema es que el diablo ya plantó una cultura errónea, que es lo que hay que desarraigar para plantar. Para Pablo no era fácil las pedradas, hablando del aguijón, porque él tenía que reventar una cultura religiosa. Por eso cuando él llega a Atenas, ¿qué es lo primero? Yo trato de actuar a veces como actuaba Pablo. Me imagino cómo era él. Él llega a Atenas, donde estaban los atenienses, hermano, y sabe una cosa, y empezó a caminar por la ciudad. Y dice la escritura en Hechos que cuando empieza a caminar, Hechos 21, si no mal recuerdo, empieza a caminar por la ciudad Pablo, se encuentra muchas inscripciones al Dios del agua, al Dios del fuego, al Dios de la fertilidad, al Dios de esto, al Dios de aquello. Y se topó con un monumento que decía, al Dios desconocido. Entonces Pablo dice, estos cuates ya sé por dónde les voy a entrar. Ellos tienen un hambre de adorar, pero ese Dios que ellos conocen como desconocido, esta es la oportunidad de presentárselo. Y Pablo tenía que desarraigar la religiosidad de los atenienses. Y sucedió un milagro. ¿Sí sabe cuál fue el milagro? Que le costó pedradas y que lo dejaran casi muerto. Mire cómo era la mentalidad de los atenienses, hablando del aguijón de Pablo. Ellos llegan y Pablo con su discípulo empieza a predicar la palabra, y de repente había un paralítico ahí y se levanta, hermano, se levanta. ¿Y sabe qué hicieron los hombres que estaban ahí? Ese era el estatus de su corazón. Dice que a Pablo le llamaron Júpiter y al otro le pusieron nombres griegos según lo que ve la astrología. Le pusieron nombres así como que raros. Tú vas a ser Júpiter y tú vas a ser el dios de no sé qué, porque vieron el milagro que sucedió, que ellos no lo veían, pero vieron que un paralítico se levantó, hermano. Y le dijeron a Pablo, tú vas a ser fulano. Le pusieron un nombre griego según los astros. Y Pablo dijo, no, y le pusieron una corona. Y le traían hasta ofrendas, le traían unos bueyes para matarlo. Y Pablo dijo, ¿qué están haciendo, bola de locos? Yo no lo hice, lo hizo Dios por medio de mí. Y dice que en cambio, mire lo que pasó. Se voltearon los papeles en ese mismo momento, eran muy celosos. Como no quieres la adoración, como no quieres la pleitesía, agarraron, y ahí está el aguijón de Pablo el primero. Agarraron, y dice que lo agarraron a pedradas y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron tirado allá como que estaba muerto. Ya en la noche, los que habían creído en el mensaje, porque hay gente que va a creer, no te enfoques en los que no están creyendo, hay gente que va a creer por tu mensaje y no debes de callarte ni de parar de predicarlo. Dice la escritura, unos cuando Pablo predicaba, dice, unos creían, otros lo tiraban a loco. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir, ay, Señor, es que hasta cuándo no me hacen caso? Está bien que no te hagan caso porque necesito que te formes en el corazón. No todos los que te escuchan van a recibir la buena noticia. Dice la Escritura que la buena noticia es para los que creen y para los que han de salvarse. No es para todos, desafortunadamente, y es para quienes la reciben. Hay que recibirla. La noticia no va a entrar a la fuerza, la buena. Entonces, Pablo empieza a sufrir, escuchen. Pero la gente se sigue preguntando cuál era el aguijón del apóstol Pablo. Escuche esto. Pablo empieza hablando acerca de lo que Dios le había mostrado. Es decir, de si hasta cierto punto le podíamos llamar de su ego, de su orgullo, de sentirse así. Pero mire, dice Pablo en el capítulo 1, vamos a avanzar un poco, hay tiempo. Dice Pablo, ciertamente, dice él, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice él. Conozco a un hombre, él empieza a hablar modestia aparte de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, y él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice el apóstol, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Acuérdense que hay un tercer cielo, Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice el apóstol hablando de él mismo, describiéndose, ¿no? Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. ¿Qué quiere decir inefables? Palabras que no son dadas a los hombres en la tierra comúnmente, palabras no normales, palabras que no se pueden expresar a veces, que no le he dado al hombre, bueno, aquí lo dice al final, expresar. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Oye de mí, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, mire aquí está la primera clave en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase,
desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. El aguijón fue en la carne, ¿eh? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Hasta ahí voy a hacer una parada. Se da cuenta que el aguijón a veces está en la carne. Yo no sé qué aguijón te está persiguiendo, pero yo hablaba anoche del carácter. Cuando tú vas a ser un intercesor, yo no he visto, yo conozco profetas que son intercesoras y nunca las he visto intercediendo. Señor, si es tu voluntad, quedito, si es tu voluntad, si tú quieres, si Dios quiere, sigue mandando cáncer, sigue mandando VIH, Señor. No, yo he visto esas personas que tienen autoridad en sus palabras, porque cuando Dios va a usar tu vida, yo le voy a decir algo. Le decía anoche a una persona que llegó y parece que la palabra era especial de parte, y fue especial. Dios no te va a quitar lo que te dio, porque me decía Dios hoy en la mañana, dile que a cada uno de los que están sentados en ese lugar, así como están sentados, así Dios los creó perfectamente hablando. O sea, Dios te creó con esa capacidad, con esos sentimientos. Así como tú estás sentado, Dios te creó con un propósito, para un propósito. Si Dios te creó de una forma, escucha, hay gente que lo traduce. Oye, ¿por qué yo soy peleonero con todo el mundo, me agarro de la greña? Ahora hay que traducirlo. Recuerde que del hombre que estamos hablando acá, del aguijón en la carne, era un hombre perseguidor, que dice la Escritura que arrastraba a los cristianos. ¿No se acuerdan? Dice que los sacaba de las casas arrastrando. Verá qué tal era la violencia que Saulo ejercía en los creyentes de Cristo, que dice que hasta los hacía blasfemar. Para que te hagan blasfemar a ti, tienen que hacerte algo muy fuerte, ¿eh? No te van a decir así como que el diablo no te va a atacar con lo que sabe que tú puedes vencer. Cuando él ve que tú venciste el pleito matrimonial, que ya no le hace caso a ella o ella a ti, cuando hay bronca, el diablo dice, siguiente paso. Ahora te voy a tocar la finanza. Como ves que tú ya le das gracias a Dios, aún con el plato de frijoles que te ves el rostro ahí que está negro y a veces hasta los frijoles duros, ahora Dios dice, como no le puedo hacer daño con la finanza, ahí le va el siguiente aguijón. Ahora tus hijos. ¿Por qué cree que le digo esto? Porque el enemigo siempre va a estar tocando lo que más queremos. Siempre va a estar tocando lo que él sabe que nos va a doler. Por eso yo le digo a mis hijos, alíñense, y estoy orando por ellos. Oro por la gente, pero oro primero por mis hijos en mis oraciones. Aunque usted no lo crea. Yo le digo, mira David, Señor. Un día le dije a él, y se lo dije, hijo, te entrego en las manos de Dios, para que él sea el que trate contigo. Yo no voy a tratar, te voy a dar consejos, y empecé a ver cambios. Porque se lo entregué. Escúchenme, eso de entregar no quiere decir que lo está maldiciendo. Quiere decir que Dios le va a empezar a dar sus tratos especiales para que su corazón se forme, se transforme y empiece a ser una criatura verdaderamente. Y ya no voy a pelear contigo, porque a veces todo lo que le decía no le parecía, todo lo que le decía se molestaba, todo lo que le decía chocábamos. Y no sé por qué le pusieron mi nombre. En verdad yo no se lo puse, yo me fui, mire cómo me hicieron a mí. Estábamos en el registro civil. Y me fui y me dice, sáquense una copia. Y me mandan a mí a sacar las copias. Cuando regreso el chamaco ya estaba sentado. Víctor Eduardo. Y dije, bueno, ¿y a qué hora dije yo el nombre? Así pasó. Yo me fui a sacar las copias a la papelería de la esquina. Cuando regreso al registro civil ya estaba asentado. Dije, pues ya que digo. Nada, ya tiene ese nombre. Pero por algo Dios no se equivoca. Entonces, escúcheme. Entonces, el enemigo siempre sabe que va a afectarte con las cosas que tú amas. Él no te va a tocar con un garrafón ese vacío. Él no te va a tocar, por ejemplo, con un árbol, no te va a tocar con una silla. Él te va a tocar con las cosas que tú amas. Y es ahí donde el aguijón se manifiesta en nosotros. Esta gente que Pablo arrastraba, nótese, dice la Escritura que los hacía blasfemar, los hacía hablar mal, los hacía renegar, porque dice que los sacaba arrastrando hasta el día que él se topó con la luz de Cristo. Por eso él acá empieza a hablar de que había un mensajero de Satanás, un aguijón que estaba en su... ¿Cuál puede ser el aguijón? Tal vez, mire, no he llegado a esa parte, pero vamos a avanzarle, mire. Y dice él en el 8, mire, esto está poderoso, dice, respecto a lo cual dice el apóstol 3 veces, ¿cuántas? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya ve por qué no le tiene que decir, Señor, quítame. Yo se lo decía anoche, ¿sabe, hermana? Cuántas veces le dije mi tontería a Dios en mi pasado cristiano. Le decía, Señor, quítame los sentimientos. Y dice, te lo dejo porque esos son los que te van a enseñar a amarme y te van a enseñar a ser fuerte. No te quito la dificultad que puedas estar pasando, porque es la que bendita dificultad que te va a hacer confiar más en mí que en el dinero. Bendita dificultad que te va a hacer confiar más en el creador y no en lo creado. Bendita dificultad que te va a acercar a mí. Yo le decía, hermana, ¿sabe una cosa? Le decía a una persona anoche, hablando de esto.
No prediqué de esto ayer, sino hablando de este tema del aguijón. ¿Sabe que si nosotros tenemos todo es más difícil que nosotros nos humillemos delante de Dios? Pero qué bueno es cuando tienes todo, y todo no es lo material, ¿eh? Tienes todo lo material, todo lo necesario, pero tu todo sigue siendo Dios. Porque si tú tienes todo, ¿sabes cuándo vas a ir a orar a Él? ¿Sabes cuándo vas a decirle, Padre, necesito? ¿Sabes que si tú no estás llorando, sabes por qué el salmista David? Mire, escúcheme, David escribió varios salmos, no todos. Varios salmos escribió él. Los del final los escribió un tal Lemuel. Era un corista que estaba con David en los cantores que él tenía en su tiempo en Israel. Pero escúcheme, cada salmo que David escribió, lo escribió en medio de una aflicción. Si Dios no usaba la aflicción en la vida de David, yo le decía a ella, ¿por qué la gente habla del espíritu de Absalón? Pero te das cuenta de la conducta de David cuando su propio hijo se le levanta. Había un decreto por el profeta Natán, que la espada se iba a levantar en su casa y que el mal iba a venir de su propia sangre, porque él había matado a Urías y había pecado con Betsabé, la mamá de Salomón. Es decir, ya se dio cuenta, después de que parece que todo es malo, algo bueno sale. Nació Salomón de esa relación, claro, después de que se murió el primer hijo, que fue concebido en pecado. Entonces, escúcheme, a veces Dios no nos va a quitar cosas porque Él sabe que son necesarias para moldear nuestro carácter. Si tú tienes todo, te olvidas de Él. Y yo le decía, imagínense a Dios esto, hermana, esto es real. Díganselo a la gente que ustedes vean que esté siendo atribulada por alguna enfermedad. De nada te serviría que yo ore en este momento o que el Espíritu Santo me dé una palabra de poder, una palabra rema, si a la vuelta de la esquina ya perdiste tu sanidad otra vez. Porque el diablo está atento a tu corazón también. Él sabe cuando ya no te molesta que en la calle te estén pitando. Para el avión. El diablo sabe, escúchame, dice por allá cómo desactivarte. Dice una hermana, es que pastor, es que le digo, es que avanzaste bien. Por eso ayer les hablé de la rectificación del alma. Ibas bien, hablabas en lengua, tenías visiones, pero de repente, ¡pum! Porque no te atendieron esa parte que es rectificar tu alma. Mientras el alma esté herida, el espíritu puede tener un avance, pero tarde o temprano tu alma te va a volver a jalar, y es donde pasan años en un ministerio y ves que fulano de tal después de 10 años ya no está en Dios. Y dejemos de decir que se fue al mundial, que está en pecado, que ya se lo llevó el diablo, que oremos por esas personas porque no se nos enseñó que hay que rectificar el alma. En la rectificación, les decía ayer, tenemos que dejar de culpar a la gente para que cambiemos. Mire, hermana, el precio, mire esta palabra, va para usted, el precio del crecimiento se llama cambio. Mucha gente quiere crecer, pero poca gente quiere cambiar. No sabe que la Escritura dice que la semilla, para que produzca vida, tiene que caer en tierra y morir. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, pero si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Cristo estaba hablando de una parábola, una enseñanza. Dijo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que tenemos que seguir muriendo para que llevemos más fruto todavía, más abundante fruto. Recordemos que nosotros somos el racimo y Él es la vid. Él es el árbol. Él es la que nos alimenta, la tierra que nos da el nutriente. Cristo es. Nosotros solo somos el fruto que está colgando allá. Por eso digo, ustedes son la vid y yo soy, ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, dijo Cristo. ¿Qué quiere decir? Y ahí dice la frase, separado de mí, nada podéis hacer. Es como que yo quiera hablar con este micrófono sin que esté conectado a esa consola. No va a funcionar porque esa consola le da vida a este micrófono para que me pueda oír por esa bocina, ¿me entiende? Entonces, regresando, mire, Pablo dice que él oró a Dios, ¿cuántas? ¿O rogó? 3 veces. Y el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, cierra el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las... ¿Usted ha visto a alguien que se goce? Yo casi no, Por eso se lo digo, no he visto casi nadie que se goce. El día, escúchame, pero lo voy a ver. El día que yo vea a alguien, yo se lo dice un pastor allá con más de 1 millón de suscriptores, dice, usted no ve que sonreímos en Instagram, usted no ve que estamos predicando en los live, pero usted no sabe que está quebrado por dentro de mí.
Pero usted no sabe que Dios me está preparando para que las debilidades que le llama el humano debilidad sea una fortaleza. ¿Sabe una cosa? Piense esto, si Dios le da una iglesia a usted de 500 miembros y usted en la mañana antes de salir de su casa se bronquea con la familia y usted nada más dice, pues no vamos. Nótese que mucha gente deja de asistir a la iglesia porque tiene un problema matrimonial o sentimental o emocional. ¿Usted cree que Dios eso es lo que Él quiere? Ok, cometiste un error, ok, te equivocaste. Pero primero que todas las cosas, Andrés, está la obediencia. La obediencia es la que hace la diferencia entre la bendición y lo que no es bendición. ¿Escuchó? Pablo dice, el día y termino, por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, esta es una frase matona del apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces me hago fuerte. Se da cuenta que eso que la gente le está llamando no puedo es una debilidad que no ha traducido y no se ha dejado transformar por Dios para que Dios la use. Yo le digo a las mujeres, ¿sabes? Si Dios te está sacando de la prostitución, te está sacando de las drogas, te está sacando de una vida promiscua, es porque tú tienes conexiones con gente que necesita de Dios. Y si Dios te puso los ojos sobre ti, es para que tú le hables a otra persona que esté en depresión. Si a ti te saca Dios de la depresión, tú le vas a decir, yo sé que se siente, mira, tú a mí no me da ese espíritu, ¿sabes cómo funciona? No te dan ganas de hacer nada. No te dan ganas de salir de la cama. Puro sueño. Y la persona que no lo discierne te va a decir, flojo. No. Es que el espíritu de depresión cuando está en la vida de una persona lo ata de una manera que no le den ganas de nada, que le entre desesperanza. Y antes del suicidio primero está operando el espíritu de depresión. No te dan ganas de maquillarte, no te dan ganas de salir. No, para ti todos los días, dijo una persona, un día lo escuché, todos los días están nublados, aunque haya sol. Pero Pablo dice, esa debilidad, ruégale al Señor, pídele que te la quite, pero no te la va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando que nosotros crezcamos a través de esa llamada debilidad para que se cumpla 2 Corintios 12, verso 10. Entonces, cuando soy débil, más fuerte me hago. Entonces, en la debilidad, Dios me va a fortalecer. Entonces, le dije ayer, la gente que me hace la vida imposible me está capacitando. Porque dice la Escritura que sin paciencia no podemos alcanzar los milagros. Sin paciencia, mire cómo dice David cuando estaba en el pozo de la desesperación. Dice él así, mire, que estaba en el pozo de la desesperación, que estaba en el lodo, esto no es lodo, estaba en el lodo cenagoso. Investigué cuál es el lodo cenagoso. Es donde hay un lugar húmedo, un lodo que no es como un lodo como cuando se ve el carro, que más le aceleras y más te hunde, que más como arena movediza. Mientras más quieras avanzar, se te empieza a hundir todo el cuerpo. Ese es el lodo cenagoso. Pero David usa la frase que dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe qué está diciendo? Estoy confiando más en Él que en mí mismo. Estoy confiando más en Jehová que en mi propia sabiduría. Estoy confiando más en Jehová que en mis carros de guerra. Era un rey que lo estaba diciendo. Pacientemente, mire la palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Se da cuenta que lo que nosotros mañana vamos a bregar o a lidiar allá afuera que dice, pero esto, levántese más temprano. Yo veo a la gente que anda corriendo y pues están chocados en un lugar y no les deseo mal, pero digo, esa era su bendita prisa que tenían y al final no van a llegar. Es algo como que raro, pero sigue pasando. Veo en las noticias, ya se embarró, ya lo chocó, ya se enredó, y todo el mundo quiere andar así, porque el diablo quiere que el mundo ande desesperado, estresado. ¿Sabe que si la gente se estresa va a empezar a consumir drogas? Dijo por ahí un día el pastor Rudy Gracia, hay una persona que conozco que tiene que andar constantemente tomando tranquilizantes. Y eso el diablo quiere tener a la persona en otra dimensión de lo que es real, en una dimensión de letargo permanente y una persona que anda, oye, te estoy hablando. ¿Ah? ¿Qué? Por eso usted ve que la gente que juega mucho videojuegos le puede estar hablando y no capta las cosas. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, levanta tu chancla. Ya le dijiste como 10 veces y la chancla sigue allá. Una persona que tú ves que está libre de volar. Quizás se pueda hacer otra cosa, pero viene y lo hace. ¿Por qué? Porque una persona que está dormida no comprende la dimensión ni de lo natural y mucho menos de lo espiritual. Porque el propósito es que la gente esté dormida, no despierta. El propósito del enemigo.
Entonces, repito, eso que tenemos allá, por ejemplo, mi familia y mi esposa lo saben. Cuando Dios nos da un carácter, tenemos que descubrir para qué nos los da. Recuerde, el hombre del aguijón era un perseguidor que después terminó siendo perseguido. Pero no tenga miedo. Y al final, ¿cómo terminó Pablo su carrera? Decapitado. Ay, pastor, yo por eso mejor no voy a ser cristiano. Ya le dije que eso habla de que no todo, acuérdense que no todos los apóstoles murieron de la misma manera. Acuérdense que Juan murió de viejo, de anciano, exiliado. Antes de eso, como él no paraba de predicar, lo tiraron en una paila de aceite hirviendo. Cuando dijo el César, ya les he enseñado qué significa esto. Mucha gente, yo cuando me tomo fotos, un día me tomó una foto de una persona que estaba atravesando problemas, me agarró la mano y me hizo así, que yo la bajara. Y como es familiar yo dije, no es ignorante de esa parte. Pero recuérdense que los Césares, cuando estaban parados en el circo que le llamaban ellos, donde los leones se comían a los cristianos como un show, ¿cómo hacía el César? Tenía la mano así, ¿no? No, en serio, no vaya a creer que le estoy dando materia para que usted tenga herramientas. Cuando él hacía así, por eso hay gente que le dice así, significa está muerto. ¿Sí, sí o no? La gente lo sigue haciendo culturalmente, pero de allá viene esa costumbre. Metían a los cristianos por su fe, hermana, niños y todo, porque era el show de ellos. Era como hoy ver una corrida de toros. Metían a los cristianos que ¿no vas a renegar tu fe? Sí, yo ni conozco a ese Jesucristo. O sea, le vete a tu casita y sigue haciendo lo que estabas haciendo. Pero triste porque salvaste tu cuerpo, pero perdiste tu salvación y perdiste tu integridad delante de Dios. Vas a seguir amando a tu Dios hasta la muerte. Él me amó hasta la muerte. Por eso es que había show, porque había gente que resistía en la fe y aguantaba hasta el final, que ya habían comprendido que su vida no estaba aquí en la tierra, sino allá. Y de eso son los que habla Apocalipsis, igual en el capítulo 22, que dice, y vi una multitud, dice el apóstol Juan, que estaban debajo del trono, dice, y preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia de la sangre que derramaron de tus profetas en la tierra? Son todos esos hombres que agarraban como circo los Nerones, los romanos. Y dice que se le fue dar vestiduras blancas y le dijo, aguántense, porque todavía en la Tom Keller, en Excesión de Acalá, todavía hay gente mía que está orando. Nosotros somos representantes de Dios. No sé usted quién cree que sea el abanicador de ella o no sé qué sea usted. Pero dice, esa gente está clamando porque ya se acabe, aunque están allá. Y dice, y le fueron dadas vestiduras blancas y le dijeron, un momento, por favor. Un momento, espérense. Aún no se completa el número de sus hermanos que han de ser salvos. O sea, Dios no es malo ni es desesperado. ¿Se da cuenta? Le dice, aguanten un momento. Todavía, si yo hoy digo, se acabó. ¿Sabe cuánta gente podemos quedar o va a quedar mal parada? Dice, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no hacía caso de lo que me enseñaban en la iglesia? ¿Por qué no interpreté lo que me decían los pastores, los profetas, los evangelistas? Lo que dice Efesios, que para edificación de la iglesia fuimos puestos, no para nombramiento, sino para edificar la obra de los santos, que es la iglesia, para edificar a los hermanos en la fe, como yo le estoy edificando su fe hoy, ¿me entiende? Entonces ya no se esté peleando usted diciendo, ¿por qué soy así? Por ahí predicaba un hombre y decía, si usted tiene muchos malos pensamientos, seguro es profeta. Y le voy a decir algo, ¿sabe cómo dice? Dios no habla como Dios me va a ir. A veces estoy en lugares, mire esto, si usted tiene una mente que usted está consumiendo cosas malas, y usted tiene una mente, vamos a llamarle así, una mente profética, usted puede ver un lugar y usted dice, ¿por qué me estoy imaginando cosas malas aquí? Y no es que usted se las esté imaginando, es que Dios le está mostrando lo que hay en ese lugar. Pero como todavía no le han enseñado, usted dice, pero es que, ¿cómo Dios habla? Dios habla claramente, yo se los he dicho. Hace como un mes estábamos en la casa, estaba yo orando en la mañana cuando estaba con ella, cuando me pego el parón y le digo, escuché la palabra que me dijo, hecho está, ya está hecho. Y me alegré porque dije, yo no sé que ya está hecho, pero ya me dijeron que está hecho. Estoy orando y de repente escucho mi nombre, hermana, Víctor, porque yo le he dicho a Dios, háblame por mi nombre. Como dice esa canción, me llamaste por mi nombre, me compraste. Esa era la canción de Marcos Brunel que les decía esa la de Llévame, Señor, a tu cámara de amor, esa canción. Dios está hablando, hermana. El problema es que a veces nosotros lo dudamos o lo razonamos. Hay gente que dice, escuché mi nombre, ¿quién me estará hablando? Acuérdese lo que le pasó al profeta Samuel cuando era inexperto en la materia del espíritu. 2, 3 veces y a la tercera fue a la cama de Elí, era su mentor. Me imagino que estaba el viejito Elí acostado con su cobija. ¿Qué quiere? ¿Quiere que vaya por el café y las galletas? No, yo no te hablé. ¿Quién te habló? Vete a dormir. A la tercera vez el sacerdote dijo, porque él era experimentado, pero al principio tampoco no lo entendía.
Dijo, cuando te vuelva a hablar esa voz, dile, aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres conmigo, con tu siervo? Porque no era el hombre que estaba hablando a Samuel, era Dios que estaba hablando al profeta por medio de su voz audible, ¿me entiendes? Para la gente que dice que Dios no habla, esa es una esencia. Y yo le digo, me acuerdo porque cuando estoy orando yo le digo, Señor, háblame por mi nombre, háblame, Señor. Lo importante no es que me hables por mi nombre, porque yo sé quién soy contigo y yo sé que tú estás conmigo. Lo importante es que yo sepa, yo sé que tú estás escuchándome. ¿Por qué lo sé? Porque cada vez que oro, lo que oro sucede. Y eso quiere decir que Dios escucha, como dice la palabra en el Salmo 37:5, les enseñé, me parece que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso cuando tú oras por tu esposo, oras por tu hijo, empieza a suceder. Ves que Dios empieza a tratar, porque tú sabes que la dimensión de tus palabras están conectadas con la dimensión del cielo, porque cuidamos las palabras. Te dije que sobrevivas en el nombre de Jesús. Sigue creciendo y no te mueras. No vas a morir. Cancelo toda palabra que hablaron de ti y se va a secar. Escuchó esa palabra. Usted tiene que empezar a creer. Por eso dice Pablo allá, aunque me llamen loco, aunque la gente del siglo presente no entienda qué significará eso de dar gracias en las aflicciones, casi nadie lo hace. Pero esa gente que lo hace es gente que ha trascendido. Por eso le dije que el precio del crecimiento se llama cambio. Es decir, el diablo sabe que usted antes lloraba por cualquier cosa. Una palabra que no ni se la decían. Es para mí, seguro lo digo por mí. Es para mí. Yo le he dicho a la iglesia, hay algo que le llamo yo ley del espejo. Es una metáfora que anda por ahí. Todo lo que alguien habla y molesta, no es que la persona te quiera hacer la vida imposible. Tenemos que madurar, ciertamente sí. Y se lo dije ayer, yo me río porque yo he visto muchas cosas. Y me río porque digo, es necesario. La gente lo va a ver como un prejuicio, pero es necesario para que aprendamos a cómo ser y a cómo no ser, a cómo dirigirnos, a cómo, cuántas veces debo de callar, cuándo debo de hablar, qué debo de decir y qué no debo de decir, ¿me entiende? Recuerde que David era prudente en sus palabras, dice la Escritura. Y es una cualidad que tenía él, además de que Jehová estaba con él. ¿Me escuchó? Entonces usted la próxima vez que esté luchando, yo no sé con qué está luchando usted, quizás sea con su carne. Pero recuerde que el aguijón precisamente ahí estaba. El aguijón de la carne puede ser nadie, ni yo. Hay gente que especula. Escuché al más próximo que especulaba, que decía que eran sus ojos, porque él no podía escribir las cartas. Se las escribía a Timoteo. Había alguien que estaba escribiéndole las cartas, los pergaminos en ese tiempo que él mandaba a las iglesias, como aquí las leemos. Carta a Éfeso, carta a Tesalónica, carta a Éfeso, carta a ¿cómo se llama? A Colosenses, carta a los Gálatas. Todas esas Pablo no las decía Pablo. Una sí dijo, es de mi puño y letra. Otra, él tenía un escriba, una persona que escribía las cartas de lo que Pablo le iba redactando. Y el que más se acercó dijo, seguro era porque no podía ver bien. Ese era su aguijón de la carne. Pero el aguijón sabe cuál era el propósito. Y yo lo tengo presente siempre, hermano. El aguijón, voy a cerrar con esto. El aguijón es necesario para que se manifieste la gracia. Me preguntó la hermana, pastor, ¿qué es gracia? ¿Tú no has leído que la Escritura dice que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe? Es decir, nosotros no podíamos haber hecho nada. El sacrificio de Moisés que hacía, el mosaico, el que él hacía de donde mataban al cabrito, al buey, a la oveja, no tenía la capacidad, ni nadie de nosotros podía hacer un sacrificio humano para que se salvase. ¿Qué es gracia? La gracia, escuche esa palabra, es algo que no merecíamos, pero nos lo dieron gratis. Por eso le digo, debo de dar gracias. Gracias por mis alimentos. Gracias porque aunque no estoy viendo, sé que esto es necesario para que cuando yo vea, no me pierda. Para que cuando yo vea lo que estoy orando, por lo que estoy orando, yo no diga, yo lo hice. ¿Se da cuenta que dice Pablo? Para que la más grande de las revelaciones no me enalteciere. Para eso fue, ahí está la palabra, mire, dice porque Pablo era un hombre de revelación, que habla que fue traspuesto, que habla que fue llevado en el espíritu, que él fue tomado y sacado del cuerpo, porque una persona que ora mucho corre un riesgo de salir de su carne. En una madrugada estábamos orando, en una intercesión, una madrugada aquí en Campeche,
Y yo le digo a ellos, lo he experimentado como en 2 ocasiones. Es el espíritu que empieza a desprenderse de tu carne. Empecé a sentir en esa intercesión en la madrugada que empezamos a declarar la palabra, a orar, a interceder, Padre, oramos por la colonia, empezamos a adorar un momento a las 5 de la mañana. Y claro, ves, como que si tus dedos, mira esta palabra, estuvieran como así, mira. Porque la carne pesa, por eso yo se los digo. Vas a adorar a Dios y levante la mano, bueno es alabar al Señor, tu nombre. Nadie te va a cobrar por verte las manos. Cuando, en serio, hermana, yo lo he experimentado en 2 ocasiones. Estás orando ahí o adorando y sientes como que tu carne se pone gruesa, como que si tus dedos se te hubieran hinchado, como que si tu cuerpo pesara. Es tu espíritu que se está desprendiendo en ese momento de la carne, de tu carne que no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué me está pasando, hermano? ¿Será que me estoy transformando en algo? Y tú estás experimentando algo sobrenatural, porque el espíritu no debe de estar, pero el espíritu ¿cómo te explico? Por eso les he explicado esto, cómo tiene que ver. Cuando una persona muere, no muere coja. Cuando sale del cuerpo, lo que estaba dañado era lo de afuera, pero cuando sale el alma o sale el espíritu de la persona, no sale tuerto, no sale mudo, no sale con cáncer, no sale mocho, no sale tartamudo, no sale visco, sale como Dios lo mandó, porque lo que se enferma es lo de afuera, ¿me entiendes? Esa es una palabra muy interesante, pero repito, Pablo dice que el aguijón es para que yo, por eso Dios, la única manera de buscarlo a veces, Andrés, David dijo, porque un corazón contrito, es decir, triste, quebrantado, contrito quiere decir triste. Vea la palabra, cuando dice no contristea al Espíritu Santo, quiere decir que no lo entristezcamos. Un corazón triste, ¿no le ha pasado a usted que la única manera que Dios va a usar para que usted vaya con él llorando y le diga, Señor, me puse a pelear hoy, pero me siento triste? Es la única manera que tu aguijón, que tú llegues al Señor, que llegues quebrantado cuando algo te falta, cuando tienes un dolor, cuando algo te está pasando a un familiar. Dios usa ese quebrantamiento para que tú dependas más de Él. Si Dios te lo quita, Él sabe que tú dependes de ti mismo o de ti misma. Por eso Pablo lo dice, hermano. Me fue dado un aguijón para que yo no me enaltezca. Mire yo cómo hablo lengua, hermano. Mire cómo Dios me usa. Mire cómo Dios hace, me echa. Mire. Y ahí te va tu aguijoncito, para que tú sepas que tienes que estar sujeto a mí. Que tienes que estar humillado a mi presencia, a mi palabra. Que cada día te voy a demostrar. Por eso, escúcheme, ¿sabe quién le va a conocer a usted nada más cuando se levanta? Los que viven en su casa. Los que viven en su casa. Muchas veces nosotros, pero es que, no, espérenme, usted tiene que saber que nosotros vivimos en un cuerpo material, pero nosotros no fuimos creados para eso. En pocas palabras, Pablo está hablando de la espiritualidad o del espíritu, diciendo, nosotros somos seres humanos espiritualmente creados, viviendo una vida natural, no somos personas naturales viviendo una vida espiritual. Por eso es que muchas personas no lo entienden y andan sufriendo allá afuera y dentro de las iglesias porque todavía no comprende para qué le fue dado el aguijón. Pastor, es que yo hablo mucho. Ahí te va la palabra. Yo se lo dije a una persona un día, eso que está haciendo, pero ya dejen de hablar tonterías. Ahora úselo para predicar el evangelio. Tal vez usted tiene un llamado de evangelista. Sí, la escritura dice que en las muchas palabras está la soberbia, pero está diciendo en las muchas palabras que no tienen sentido y que no edifican. Pero si usted se me va a poner en la esquina del parque con un micrófono a decirle a la gente, hey, Cristo viene, Él es el camino, la verdad y la vida, acérquense, aún hay tiempo, acérquense a Dios, Él le va a perdonar, hermano, usted le ha fallado, Él no le juzga, Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Está usando las palabras que Dios le puso, que dispara 1000 palabras por minuto como yo. Pero tiene que traducirlo para el servicio de Dios. ¿Me entiende? Tiene que traducirlo para lo bueno. Dios no va a usar una persona que está en la calle evangelizando que nada más está viendo que los carros pasan. Me da pena de no tratarlos. Me da pena. No, ¿usted ha visto a esas personas cómo lo hacen? Están voceando, hermana. Están voceando. Y no le da pena, pero a mí no me da pena. Ay, me conoce la vecina y ayer le monté su hermana. Hasta la espalda le da.
Dice, ese es un aguijón en su carne que le está mostrando. Yo lo he aprendido, que no debo andarme peleando con la gente, porque esa gente se va a sentar acá y después con qué cara yo le voy a decir algo. Puedo rectificar porque existe la rectificación, pero antes de que pase yo siempre digo, si vamos a pedir perdón, es bueno pedir perdón y es necesario, pero hay una antesala que se llama el reconocimiento, es decir, antes de que yo la riegue, antes de que yo bote todo lo que Dios me ha dado, tengo que pensar, lo primero, que ha costado, que no fue fácil. El callo no es fácil que lo saques. Quítatelo con la piedra rapidito, te lo limas, y se te cae. Pero antes de tirar las cosas, como dicen, a la basura, antes de abrir la boca y decir ya no quiero nada, ya no voy a la iglesia, mejor ya esto, ¿para qué esto? Perder tiempo. Piense, como dice por ahí el dicho, ¿por qué fue que empezó? Antes de decir ya no voy a seguir, antes de rendirte, piense o pensemos que dónde estábamos antes y hasta dónde Dios nos ha traído y hasta dónde Dios nos llevará. Así que quede claro este mensaje. Nadie sabe hasta ahora, porque están buscándole 3 pies al gato, y como decía mi mamá, no le busquen 3 pies al gato porque tiene... ¿Y qué sería el aguijón? La gente está más se da cuenta que la gente se fija más en los errores que en las cosas buenas. Bástate mi gracia, Dios te puede estar diciendo. Deja de preguntarte por qué soy así. Deja de preguntarte por qué soy llorona, llorón. Deja de preguntarte por qué a cada rato se me escurren las lágrimas. Quizás tú tienes un corazón de adorador, una persona hipersensible a la presencia. Yo he estado en lugares y le digo que estoy solo, como estoy viendo una enseñanza, porque mi corazón siente el precio que pagó el apóstol. Me imagino yo en esa situación. Me imagino a esas personas que están cantando la canción y estoy ahí como que me empieza a quebrar la voz. Porque tú estás en el espíritu, porque estás entendiendo de qué se... Pero una persona que no siente nada, claramente la escritura dice, mire, Salomón dice en Eclesiastés, no hablando de los que están en el panteón nada más, dice, los muertos nada sienten y nada saben. Una persona que está muerta espiritualmente no siente nada. Le puede decir, levanta las manos y alaba. No, que levantar ni que alaba. Apúrese que ya me quiero ir a mi casa a comer cochinita. Porque Salomón lo dijo, los muertos nada sienten y nada saben. Por eso Pablo se levanta y dice, levántate tú que duermes, despiértate de los muertos. Ya no le está hablando a los que ya no están en la materia, le está hablando a los que estamos en la materia vivos. Levántate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará la luz de Jesús, le dice. O sea, la luz de Cristo te alumbra y te quita la ceguera, te quita la venda y le hayas chiste a tu vida. Y dice, después del domingo me espera una mojarra, me espera un pollito, unos huevitos con jamón. Ay, disfruto. Ya no estoy pensando qué comeré, qué beberé. Ahí está el aguijón. Porque el aguijón nos hace recordar que solo Dios tiene el control de nuestras vidas. El aguijón nos hace recordar muchas veces que debemos de depender más de Dios que de nosotros mismos, que del préstamo. Oye, mañana me voy a soltar una tarjeta. Gloria a Dios, pastor. Aleluya, pastor. ¿Por qué no hacemos vigilias cada semana mejor? Pero cuando se gastó el dinero dice, otra vez vigilia. Ay, pastor. Porque muchas veces nos movemos por el aguijón de la carne, que solamente se mueve cuando siente porque está motivada. Pablo lo dijo, ¿no? He aprendido, y tenemos que seguir aprendiendo, a tragar salivita, a dormirnos orando y con la panza vacía a veces. Es necesario. Mire, la carencia habla de lo que usted va a disfrutar mañana. Aprendas esa palabra, hermana. Pero si sirvo a Cristo, ¿por qué me va mal? Deje de decir eso. Esa carencia, bendita carencia, le está enseñando que cuando usted tenga algo lo va a disfrutar ahora y no lo va a perder tan fácil. Yo he tenido cosas que he perdido y ahora me digo, por eso era, porque yo estaba dependiendo más de eso que de Él. Estaba dependiendo más de la palabra profética que se cumplió y me habían dado que de Él. Empecé a decir lo contrario que le dijeron a Pablo, bástate mi gracia, la gracia de Dios es todo, por su gracia soy salvo, por su gracia estamos sentados, Víctor, por su gracia respiramos, por su gracia predicamos, por su gracia andamos, si no estuviéramos mochos o paralíticos o anduviéramos todos chuecos, pero por su gracia estamos sentados en este lugar, por su gracia hoy te levantaste, porque si no, a las 3 de la mañana hubiera dicho Dios, ángeles, los 4 ángeles que están en los puntos de la tierra, paren el aire para que ya se muera la gente sin oxígeno. Usted sabe que la Biblia lo dice, que hay ángeles que están parados y que hay un ángel que le dijo, ¡hey, aguante todavía! El ángel que bajó con el librito y se lo dijo al apóstol, trágatelo. Y en la boca
Sabía rico. Pero cuando te cae más profundo, sabes que tienes que pagar un precio. Eso es amargo. Sí sabe de qué le hablo, ¿verdad? De la revelación del ángel que le dijo al apóstol. Vi un ángel, dice el apóstol Juan, que bajaba del cielo con un librito en la mano. El evangelio del reino, ¿eh? No el evangelio nada más, la palabra de Dios. Y me dijo, cómetelo. Y dice el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis, y lo tomé y lo comí. Y cuando lo hube comido, o cuando lo comí, en mi boca era dulce como la miel, dice, pero en mi vientre se volvió amargo. ¿Sabe qué le quiere decir? ¿Por qué cree que a Cristo le dieron mirra cuando fueron los sabios del oriente? Porque era de la muerte que le estaban anunciando, que habiendo nacido ya había sido predestinado para ser el Salvador. Le llevaron mirra, incienso, le llevaron oro, ¿sí o no? Le llevaron esencias, pero entre las esencias le llevaron mirra. ¿Sabe cómo es la mirra? ¿Sabe que es amarga? ¿Sí lo sabía usted? Que la mirra es amarga. ¿Sabe por qué le dieron una hiel con ¿cómo se llama? A Cristo cuando estaba en la cruz, que dijo, tengo sed, vinagre, tengo sed. A ver, usted puede beber vinagre con hiel, mátese unos pollos y póngale hiel y haga esa mezcla y a ver si la va a tomar. Y dice que cuando se la pusieron en la boca, él la rechazó, porque le estaban diciendo, este es el precio que tenías que pagar para que la gente se salve. Y ese es el precio que nosotros tenemos que pagar hoy para que más gente sepa de Cristo, que nos llamen mal, que nos ataquen. El aguijón que sea, el cualquiera que sea. Puede ser que terminas de predicar y te sientes triste, te sientes vacío, pero Dios te está diciendo, necesitas que yo te vuelva a recargar. Así como recargas tu teléfono, te conectas al Wi-Fi, apenas llegas a la casa de ajena y lo primero que haces es conectarte al Wi-Fi y no a la presencia de Dios. El mío se conecta automático, ¿eh? Así que yo... La gente dice, voy a conectarme, no. Como dice, ¿qué es lo primero que pides cuando llegas a una casa que hay internet? Me da la clave, me da la contraseña. Así se recarga usted. El vacío le habla de una carencia y la carencia la puede llenar el Espíritu Santo. Por eso le digo, iglesia, prepare su corazón por cada palabra, no se me moleste, no se ofenda, no diga el pastor me está dando una indirecta. Recuerde que cuando Dios habla en la congregación es porque Dios nos ama y quiere que rectifiquemos ese camino. Si a usted le está costando, yo le digo a mi esposa, felicidades, porque todo lo que te cuesta lo valoras. Todo lo que llega fácil lo pierdes rápido. Por eso dice el dicho incluso allá, dinero mal habido nunca luce. Esa gente que anda secuestrando, ya le di un testimonio a la hermana, ¿sabe qué carencia viene sobre sus hijos? Los van a golpear espíritu. Esos secuestradores que viven en casa con yates y todo y tienen el poder que el diablo les da, sus hijos, sobre ellos vienen demonios que los van a perseguir de enfermedad. La gente que vive en la idolatría, dice Divina Santa María, tienen 4 generaciones que los van a estar atormentando. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Pero analicemos eso. Si nuestros antepasados practicaron idolatría hacia una virgen, hacia la muerte, hacia lo que sea, desátese en el nombre de Jesús y acérquese a Cristo para que se acerque Él a usted, porque vienen muchas carencias a las siguientes generaciones. Alcoholismo, por eso ve a la gente que está, ayer se lo decía iglesia, estamos como la que le prediqué el viernes, como la iglesia de Pérgamo. ¿Sabe cómo le dijeron a Pérgamo? Estás donde tiene su trono Satanás. Y le dije, no vaya a creer que donde estaba sentado el diablo nada más ahí viendo que pasaran las horas. No, donde se practicaba mucha maldad. Y le digo, ¿saben qué me da tristeza, iglesia, o pena? Ayer que vamos de camino al culto, en las casas, hermano, una acá, brinca una y la otra, la mesa y las latas de cerveza. Las mesas y las latas de cerveza. El sábado. ¿Y saben por qué nos cuesta, le digo, entrar más a la presencia de Dios? ¿Saben por qué tenemos que hacer guerra en la adoración? Porque la gente va a la iglesia, no siento nada, pero no hace nada para sentir la presencia de Dios, ministrarlo a Él. Porque el sábado la gente está practicando mucho pecado de alcoholismo, de la carne, la gula que le llaman, comer, están comiendo carnes asadas, pero bebiendo cerveza. Luego en la noche escucha que, le digo a mi esposa, oye, la ambulancia. ¿Quién sabe qué ya pasó? Luego me topo un hombre que va en su moto atravesándose ahí, el que fue de una hermana anoche. Y digo, ay, Dios mío, ese cristiano. Pero si le dices algo, eres hipócrita, eres falso, eres mentiroso. Por eso yo no voy a la iglesia. Por eso le dije el viernes a la iglesia, no se me sienta mal. Cuando alguien le critique y le juzgue, recuerde que esa persona jamás será mejor que usted. No estoy hablando de división, estoy hablando de una verdad espiritual. Eres hipócrita, pero esa persona tiene 2 queridas. Falso, esa persona es más mentirosa que el diablo y ni siquiera se congrega. Tú tan siquiera estás buscando de Dios conmigo, o yo estoy buscando de Dios. Pero quien te dice mentiroso está practicando cosas más peores.
Esa es la verdad que la iglesia debe saber. Entonces, recuérdelo, ese aguijón que usted está, esa lucha va para ti. La que pueda hacer, mírame a los ojos, está para que tú te dejes, como le dijeron a Pablo, dejes que el poder de Dios se manifieste y no digas, yo puedo, yo venzo, yo puedo, yo solo, yo puedo. No, esto no es como que por frases, esto es por fe, para que veas que el poder de Dios se glorifica en ti por medio de vencer lo que sea. Cierro. Andrés conoció un muchacho muy usado por Dios en el espíritu, no lo sé, en Escárcega, hermano. Su papá fue mi líder de célula hace muchos años, un buen hombre, que hoy lo veo en la calle en Escárcega cuando hoy lo saludo, de lejito que anda en su camioneta. Por eso les digo que lo importante no es ese aguijón de la carne. Si no lo interpretamos, nos derriba y ya no sabemos qué hacer. Recuerda que el justo cae y se levanta, pero para levantarse primero hay que estar en el suelo, ¿eh? No hablo de oración, hablo de regarla, porque hay gente que estuvo en el fuego, la regó y dice, ya se acabó, eso fue todo. Digo, si eso fue toda la salvación, entonces no era salvación. Era un proceso nada más para tu alma. Ese joven, hermana, muy usado por Dios, Andrés, así como de tu edad, ministraba, hermana, en el ministerio de alabanza en esa iglesia, que hoy es una iglesia que ha trascendido, está el grande en cárcel, Alberto. Y su papá nos lo decía, no, hermanos, mi hijo, antes de ir al culto, lo que le dije, tienes que agarrar tu piano, ensáyate media hora, siente lo que estás cantando, analiza la canción, lo que te está transmitiendo y vamos a darlo a la iglesia. ¿Cómo tú crees que yo voy a predicar? Me la paso, taca, 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 taca. Hermano, la Biblia dice, no, yo medito en la palabra, como dice la Escritura, leo la palabra, me meto en ayuno. Por eso dice Pablo que somos conocidos en ayunos, en desvelo, en persecución, etc. Esa es nuestra recomendación, más que decir que somos hijos de Dios, que pagamos un precio. ¿Y sabe qué pasó? Me decía él, hermano, cierro con este aguijón de la carne. Si algún día ve este programa o alguien, dije el nombre, es un testimonio, no es para criticar. Este joven muy usado por Dios, y el hermano me lo decía. No lo decía pues como líderes, como varones. No, él antes de irse al templo, hermano, agarra 2 horas y se encierra en su cuarto a orar. Y lo escucho que está, Padre, usa mi vida, Señor, en nombre de Jesús. Pero ¿qué cree? De repente se fue a México, estudió una carrera al DF, y de repente, aunque no fue de repente, ya regresó con su arete y regresó diciendo que era gay. Un joven muy usado por Dios en la alabanza, y no vayan a salirme con que, por eso yo no me meto ahí. Es que tenía un aguijón en la carne. Pero le voy a decir algo, todo lo que está en la tierra hasta hoy está bajo el control del Padre. El diablo no te puede tocar, al menos que Dios se lo permita o que tú se lo autorices en tu vida. Tú tienes que usar la boca para renunciar. Y hoy por hoy lo vemos, o lo veía y le digo, mira ese muchacho, no, ay, qué pecador se volvió. No, digo, Dios mío, es duro. Porque allá conoció amistades. Allá usted sabe que no es el mismo ranchito acá, que allá yo he ido a ese lugar al DF y allá hay más malicia, hay más gente maliciosa, hay más gente que si te duermes te vuelan hasta los pasadores del pelo. Si te subes al metro tienes que andar tu cartera acá. Porque si no, cuando te bajes, ay caray, aquí son magos. No pusieron un letrero, bienvenido a la tierra de los magos. Ya te volaron la cartera en el metro, porque hay gente que se te arrima y ya son mañosos. Tienen esa cleptomanía que le llaman, de que tienen la facilidad. O es una chava y dice, algo quiere, me está acariciando, algo quiere tu cartera, me tienes el dinero. Entonces se fue él allá y ese aguijón lo golpeó, hermanos. Y creo en Dios que un día lo va a levantar, porque él tiene un ministerio, canta precioso, ministra precioso. Un muchacho, un joven muy usado por Dios, hermano. Muy usado por Dios. Lo conoce ella, ellos no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo de él. Regresa de allá y la lucha de sus papás, que son pastores igual, es esa, que él viene de allá ya con otra ideología, con otro pensamiento. Y le digo a mi esposa, es que a los jóvenes, como dice por allá un pastor, no les cuides en lo de afuera, cuídales el corazón, que eso es lo que los va a mantener y sostener en el reino. Vayan a donde vayan, van a decir, mi padre me enseñó que esto no es. Yo le digo a ellos, no desprecien a la gente, pero la Escritura dice, Pablo igual, ese Pablo, por eso escribió muchas. Ahora se da cuenta por qué Pablo escribió más cartas que los apóstoles que anduvieron propiamente caminando con Cristo. Él no caminó con Cristo, solo se le reveló ahí la luz esa que lo dejó ciego.
porque Pablo había entendido eso de las tribulaciones. ¿Se da cuenta cómo nosotros producimos más cuando no lloramos en la tribulación? Vea esa revelación. Por eso es que Pablo tiene cartas a este, epístola a aquella, epístola al otro, epístola acá, carta a los Hechos, hasta tiene participación en el libro de los Hechos. Porque Pablo, en lugar de quejarse, seguía avanzando. Lo apedreaban, seguía predicando. Lo atacaban, seguía hablando de Cristo, seguía operando en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Entonces váyase a su casa con esta palabra y recuérdelo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible, y todo lo que está en nuestras vidas hoy, no me esté preguntando usted, ¿por qué, pastor? Mejor diga, ¿para qué, Señor? Ah, ya vi. Voy a guardar mi cartera en otro lado. Es duro, hermana, pero repito, hay que formarle a nuestros hijos el corazón. Y le digo, el mismo apóstol Pablo escribió, no erréis, 1 Corintios 15:33. No erréis. Les regalo esta palabra a los jóvenes. Luego me invitan a un refresco cuando me vean en la calle. No erréis, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no saben que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Lo que yo le digo, ¿usted cree que yo me junto con gente? Yo no sé, a lo mejor que no tengo un repelente antichismoso, que a mí es rara la persona que viene, porque yo lo corto, porque mi espíritu no es así. Es rara la persona que me venga a atacar así como, usted. Es rara la persona, rara. ¿Por qué? Porque no soy de ese espíritu. Cuido mi lengua, me esfuerzo por cuidar mi lengua. Porque sé que es útil para el reino de los cielos y no se la quiero dar al reino de las tinieblas. Con mi renegancia o hacia alguien más. Mucho hace años me lo siguen diciendo, es que el pastor es muy estricto, y es que le llaman estricto porque están acostumbrados a alabar a Dios aquí, sales allá y mientas madre y piensas que es normal, porque normalmente así se hacía o se hace. Pero cuando se topan con un pastor que le dice cuide sus palabras porque la palabra lo dice, es bíblico, porque ahí está la vida y la muerte, dice, no, es que el pastor es muy estricto. No es que soy estricto, es que le estoy predicando el evangelio del reino, no el evangelio de Víctor. El evangelio de Víctor es relajado, el del reino es el que ofende a veces, pero es necesario. Entonces acuérdense, jóvenes, no erréis. ¿Qué le dice Pablo? No cometan el error, no se confundan, no se dejen llevar. Usted no sabe que cuando se sienta con un amiguito a hablar, oye güey, métela no sé qué, y mira, hijo de la no sé cuál, y después llega a su casa, ay, llegó el angelito, dice mamá, ay, llegó el ungido, y el chamaco en la escuela tiró veneno, tiró, cuando entendiendo que no es más sabio el que se frena, dice la palabra, que el que se incluye en lo que no es correcto. Imagínese su pastor, si estuviera allá con los vecinos, ay vecino, vete a la no sé cuál, hijo de tu no, vete, y después viene el pastor, ay hermano, Espíritu Santo, muévete con libertad, muévete Espíritu Santo, Ramos a calabazuca, salamanga larga, ay, ese pastor está bien ungido, va a decir usted. Pero dice la Escritura que me engaño a mí mismo, no le engaño a usted, ¿me entiende? Así que capten esa palabra, que puede ser eso aguijón de los jóvenes de hoy en día. Dios nos los ha mostrado. Yo he visto, le digo de verdad, los sigo viendo, y muchos han sido liberados de verdad del espíritu de muerte, espíritu de pornografía, espíritu de masturbación. Y Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Amén, se dice. Dios ha sido bueno. Entonces cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a despedirnos. Recuerde, el próximo sábado tenemos acá la vigilia, prepárese. Vamos a hacer esta vez Jamaica. Compramos una Jamaica como la horchata que venden embotelladas y está riquísima, ¿sabe? Como la natural, ¿verdad? Sí. Digo, ya eso vamos a hacer. Palomitas, vamos a comprar un costal de palomitas para que no falte, sea como las galletas, café y la cafetera. Y aquí, miren, nos vamos a gozar. A ver, dile cuál vamos a esa cumbia, ese pedacito. Dios me dijo, tóquenla hace rato que estamos ahí. ¿Cómo la vamos a hacer? A ver, así vamos a empezar. Escuchen. Cálmese la gana. ¿Cómo la vamos a decir? A ver, ¿cómo la vamos a decir? Síguela, así, miren, nomás para que usted vea lo que va a suceder el sábado que viene. Dele. Escucha cómo le vamos a decir. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma,
loco. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y escucha esta parte. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Víctor oró y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró el pastor y ese día no llovió. Ay, que me da pena. Sáquelo porque ahí está. Señor, te damos gracias. Gracias por bendecirnos, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio, dígale, de ser portadores de tu ADN, de tu gloria. Gracias por permitirnos ser transmisores de tu palabra, Señor. Declaro que esta palabra no cae en tierra infértil. Yo más bien declaro que cayó en una tierra fértil, Padre. Te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús por las almas que se han añadido y por las almas que se van a añadir por medio de los rompimientos, por la oración, por la intercesión, por la palabra, por medio de las vigilias. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Señor, un nuevo nacimiento en este lugar, Señor, que las almas se van a multiplicar, pero no se van a multiplicar para que nosotros nos sintamos felices porque esté lleno. Se van a multiplicar para salvación, para edificación y para ir a buscar a otros más. Dios me dijo, la oración de la iglesia es la que mueve mi mano. La oración, mientras la iglesia se mantenga en el fuego, esa oración va a producir, acuérdense, cambio. Hay cambios en sus palabras, hay cambios en su oración, hay cambios en su intercesión, hay cambios en su adoración. Así que usted no se me duerma y despiértese en el nombre de Cristo Jesús, iglesia, y diga, ya no voy a renegar de mis debilidades, más bien voy a practicar como el rabino Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades porque ahora sé que el poder de Dios únicamente, él no se glorifica en la fuerza, cuando dice yo soy fuerte, no necesito de nadie, yo puedo solo. Dios dice, ya no puedo hacer nada por ti porque tú estás completo, ya tú ya lo sabes todo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo, hermano, dijo, me gloriaría en mis debilidades porque mientras más débil soy, entonces más fuerte me hago en Cristo. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu sangre preciosa, Cristo Jesús, gracias por la vida de las familias que viven en esta colonia, Señor. Declaramos cielos abiertos a nuestro favor. Mi esposa acá para que cierre. Declaramos cielos abiertos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, declarando que esta semana que ya empezó, nos movemos bajo bendición, nos movemos en victoria y todos los eventos que vienen en puerta, nuestra cena del 15, nuestra intercesión del miércoles, en la próxima vigilia que vamos a hacer y la Santa Cena, los enfermos se van a sanar, los atados se van a liberar, los cautivos van a salir de presiones de oscuridad y el Espíritu Santo se va a glorificar en el nombre de Cristo Jesús en este lugar. Lo declaramos, Señor. Bendecimos, dígaselo, mi hermano, bendecimos a los que nos maldicen, bendecimos a los que nos persiguen, bendecimos a los que nos calumnian y declaramos cielos abiertos a nuestro favor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mi esposa termina y ora por las ofrendas. Así es, Señor, te damos gracias porque has sido bueno. Gracias por esta palabra. Dígale, hermano, Padre, yo venía con una hambre, con ese vacío, Señor, y te doy gracias porque tú has llenado, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, con tu palabra, y declaro que se hace una rema en mi vida. Declaro, Señor, que es de bendición. Declaro, Señor amado, que daré los frutos del Espíritu, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias porque hoy nos hablaste, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Así también te pedimos que tú bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cada semilla, Señor, que va a ser sembrada en ese alfolí. Declaramos, Señor, que tú la multiplicas al 100 por 1. Yo declaro que camino bajo cielos abiertos, dile. Yo declaro que el pan en mi mesa no hará falta. Yo declaro que yo seré, Señor, bendecida en mi trabajo, Padre, que todo lo que mis manos toquen, Señor, tú lo vas a prosperar.